Bueno, gracias Facundo, buenos días a todos, a todas. Un gusto, muy agradecido por la invitación de Facundo para este espacio. Gracias por esta presentación que me llevó allá lejos desde hace tiempo, casi 20 años, con ese manual del mundo del sentido, que me sorprendiste recordando eso. Eh, y bueno, muy contento de esta linda mañana de sábado, estar compartiendo acá, en mi caso desde el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, compartiendo este momento, con, bueno, la clase, charla de Carola, Yelén y Sofía, que me encantó. Eh, Felicitaciones por la publicación. Ya va a ser lectura obligada para mí, más después de escuchar las palabras de Dora presentando estas cuestiones tan interesantes. Y muy contento también de compartir esta mañana con Analía Gerbaudo, una colega de la que aprendo tanto, así que mejor imposible. Eh, bueno, como presentaba Facundo, yo estoy desde hace mucho tiempo, y las fechas lo indican, como interesado en la escritura literaria, ¿no? En la escritura literaria en vinculación con prácticas de enseñanza. Me parece que es un tema sobre el que hay mucho para decir, mucho para pensar, mucha potencialidad en términos educativos, ¿no? Y muchos problemas también, ¿no? Muchas aristas complejas, ¿no? Pero yo creo que es un tema que hay que abordar y en todos los niveles, ¿no? Porque hay una primera cuestión que es como más que evidente, que es como la indiferencia histórica de las carreras de letras, ¿no? Con la escritura literaria en la formación, ¿no? Y en el espacio de prácticas docentes, ¿no? Digo, en mi caso, yo soy profesor en la Universidad de La Plata y en la Universidad de San Martín, y ahí sostengo, después de una lucha bastante denodada, espacios de taller de escritura. Sé que en otras universidades pasa lo mismo, en profesorados, digo, ese panorama está cambiando, muchas veces por empuje de los mismos estudiantes, que piden esos espacios, ¿no? Eh, y me parece que la escritura literaria en la formación tiene que ver no solo, por supuesto, con que la universidad, un espacio público que tiene, digo, entre sus responsabilidades también ofrecer espacios culturales y de formación cultural, y de formación, en este caso, en la escritura, sino también en relación a la misma formación docente, ¿no? Ese punto a mí me interesa, ¿no? La escritura literaria como parte también de la práctica docente, ¿no? En principio porque es parte de las tradiciones de la enseñanza, de la disciplina, ¿no? Basta ver la historia de la enseñanza de la literatura de Gustavo Bombini para ver que la práctica de la escritura literaria estuvo desde los inicios de la disciplina escolar lengua y literatura, porque es parte de nuestros saberes docentes, de lo que hacemos, de lo que hacemos en las aulas, ¿no? Damos consignas de escritura, nos interesan, nos parece que hay algo ahí productivo en lo que sucede, y porque es parte también del pensamiento didáctico, ¿no? Ahí Facundo hablaba de Maite Alvarado, y Maite ha sido una gran eh, divulgadora e investigadora en procesos de escritura en relación con la imaginación. Entonces, digo, en ese sentido, uno puede decir que desde los 2000 para acá, ¿no? En el caso de la lectura, ha habido como una ampliación del campo de reflexión respecto de la lectura, los lectores, pensar, digo, basta con escuchar la charla de Carola, Yelén y Sofía, y Lucía, perdón, para ver ahí referencias respecto de la lectura que tienen que ver con eh, pensar los sujetos en contextos, pensar las trayectorias de lectura, pensar cómo hemos ampliado la manera de pensar la lectura desde los trabajos de Petit, los trabajos de la historia cultural, de la sociología de la lectura, ¿sí? Digo, estamos como más advertidos
más advertidos de la complejidad de la lectura como práctica social. ¿Sí? Y eso ha entrado en la escuela y ha entrado en los diseños curriculares, además. ¿Sí? Me parece, y esa es como una hipótesis personal en la que yo vengo trabajando, que en la escritura todavía eso no ha pasado, ¿no? Me parece que este proceso tan interesante que pasó en relación con la lectura, todavía no hemos avanzado tanto en la escritura en el mismo sentido, ¿no? Dora lo decía con otras palabras recién también, ¿no? Que hemos avanzado poquito en pensar los procesos de escritura, o pensar la escritura como una acción social también, ¿no? Y ahí yo creo que hay una tarea para hacer, y ahí la escritura literaria tiene mucho para aportar, o podemos pensar mucho este problema desde la escritura literaria. Y plantear algo que a mí me gusta mucho, de una sociolingüista que estoy leyendo bastante ahora, que es Teresa Lilis. Teresa Lilis es una sociolingüista especializada en sociolingüística de la escritura, que es un campo disciplinar bastante reciente, ¿no? Y que ella lo dice claramente, ¿no? Hay que ampliar el imaginario sobre la escritura, ¿no? Hay que ampliar el imaginario sobre la escritura, lo plantea en estos términos. Ella se ocupa sobre todo de la escritura en el nivel superior, que ustedes saben muy bien que justamente estas cuestiones se están debatiendo mucho en lo que se llama alfabetización académica, escritura académica, ¿no? Repensar la escritura en el nivel superior, inclusive desde una perspectiva como inclusiva, ¿no? Pero yo creo que se puede, y me parece que es imprescindible expandir estas reflexiones también a los otros niveles, ¿no? Abrir el imaginario respecto de la escritura, ¿no? Y, de nuevo, ¿no? Trayendo a Lilis, ella dice y yo comparto como esta hipótesis, ¿no? Que tal vez una de las cuestiones más difíciles respecto de la escritura, y para abrir este imaginario, esto que llama el imaginario de la escritura, es algo que ella llama la orientación normativa que tenemos frente a la letra escrita y a la práctica de escribir, ¿no? Es decir, Lilis dice, o se refiere como orientación normativa, a estas posturas, dice ella, a priori que tenemos respecto de la escritura, de lo que es la escritura, y dice, más importante, lo que debería ser la escritura, ¿no? Eso le llama orientación normativa. Que en realidad es visto de la sociolingüística, es digo, no pasa solo con la escritura, siempre tenemos posiciones a priori respecto del lenguaje en general, ¿no? Pero pareciera que con la escritura eso se acentúa más y dice, la cito a Lilis, ¿no? Orientación normativa, una postura a priori, a menudo implícita, frente a este fenómeno, y más importante, frente a lo que debería ser la escritura. Esta orientación deriva en una circularidad analítica en la que vemos lo que suponemos ver. Por ejemplo, habiendo decidido de antemano que lo que tenemos ante nosotros es un artículo académico, reconocemos y comprendemos el significado del escribir de ese artículo en términos de lo que suponemos que es o implica un artículo académico. Y esa comprensión de lo que vemos está constituida por una gama de herramientas analíticas y conceptuales supuestamente neutras, en términos académicos, como el género, la lengua o el texto. ¿Sí? Por supuesto que esta orientación normativa de la que habla Lilis tiene que ver con lo que podríamos llamar ideología sobre el lenguaje, ideología sobre la escritura, ¿sí? Que son construcciones sociales respecto de eso. Digo, algunos ejemplos, ¿no? Muy conocido, ¿no? Pensar que la ortografía es el rasgo del aspecto determinante de la escritura, esta matriz binaria que opone escritura a oralidad, que ha sido tan discutida, ¿no? La escritura como lo formal, lo descontextualizado, y la oralidad como dependiente del contexto, ¿no? Esa matriz binaria como si no tuviera nada que ver, realidad con escritura. Algo más llano, ¿no? Que escuchamos mucho de nuestros alumnos, ¿no? Que un buen texto es un texto largo, ¿no? Eso también es o medir la escritura en función de eso. La escritura literaria como expresión de sentimientos, ¿sí? Eso también, digo, a todo eso le llama orientaciones normativas de la escritura, por la que evaluamos lo escrito en términos de lo correcto o incorrecto, ¿no?
Por supuesto, hay otra dimensión de la orientación normativa que a Lilly le interesa mucho, que es este anudamiento, ¿no?, tan fuerte entre la escritura y el estándar, y la variante estándar, ¿no? Pareciera que escribir es, inmediatamente uno lo vincula con la variante estándar, ¿no? La sociolingüística ha discutido mucho esto en términos de la oralidad, ¿no? De la diversidad de usos, de la diversidad de variedades lingüísticas, pero pareciera que en la escritura siempre escribir es escribir o abordar la escritura desde la variante estándar, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no?, como este punto de partida, ¿no?, estamos como pensando cuestiones generales de la escritura, ¿no? Uno diría, o es la propuesta de Lilly que a mí me interesa y yo sigo, uno podría pasar de pensar la escritura desde únicamente un fenómeno textual lingüístico, normativo y estándar, a pensarla como un fenómeno social bastante más complejo y bastante más amplio, que involucra otras dimensiones que trascienden lo lingüístico textual, ¿no? En esa línea me parece que es como importante avanzar. Digo, doy algunos ejemplos para no hablar en abstracto, ¿no? Los diferentes usos sociales de la escritura, ¿sí?, en la escuela y por fuera de la escuela. Eh, las creencias, los valores asociados a escribir, ¿no?, que siempre son contextualizados, ¿no? Lo que creemos que es escribir, como decía recién, correctamente, lo que creemos para qué sirve la escritura, para qué sirve nuestra vida. La dimensión de la materialidad de la escritura, ¿no?, la condición material de la escritura. A veces yo tengo la sensación de que tenemos como una visión como un poco idealista de escribir, ¿no?, o mentalista, ¿no?, y no pensar en términos de soportes, de materialidades, de prácticas materiales de escribir. La dimensión multimodal, que en el caso de lo que nos presentaban Carola, Yelén y Lucía, es clarísimo, ¿no? Esta dimensión en donde la escritura no es solo el modo escrito, el modo verbal, sino que la escritura está atravesada por otros modos, ¿no? La imagen, el sonido. En estos tiempos de prácticas digitales es tan claro, ¿no?, que estamos todo el tiempo escribiendo y trabajando con la escritura de manera multimodal. Digo, como algunos ejemplos en donde se amplía la perspectiva de la escritura hacia otras dimensiones, eh, que, por un lado, nos ponen a quienes nos interesa investigar este tema con otra agenda, ¿no?, o una agenda de investigación de la escritura más amplia. Por otro lado, visto de la perspectiva de intervenciones didácticas, también, digamos, nos pone en una situación de pensar intervenciones en el aula o más allá de la escuela, que piensen estos otros aspectos como parte también de la enseñanza y como parte también de los problemas didácticos. Volviendo a lo que decía antes, este abrir el imaginario que dice Lilis, a mí me parece que uno lo podría resumir de esta manera, ¿no? Que un buen punto de partida es, por ahí, en relación con la escritura, tratar de comprender mejor qué es la escritura y no lo que debería ser. Me parece que ahí hay un cambio que uno lo podría pensar de esta manera, y ahí las herramientas que tienen que ver con los enfoques antropológicos, con la etnografía, con la comprensión de cómo funciona la escritura en las aulas y en la sociedad, en relación con la vida de nuestros alumnos y alumnas, cómo está atravesada con otras dimensiones menos ideales, ¿no? Es como un aporte, y un aporte también en términos políticos, ¿no? Como voy a tratar de mostrar en un ratito, ¿no? Digo, la forma en que uno conceptualiza la lengua, la literatura, la escritura, la enseñanza, también tiene que ver con el tipo de sociedad que uno está imaginando, ¿no? Con el tipo de mundo que uno quiere, con el tipo de docente que estamos formando y con el tipo de estudiantes que estamos formando en la escuela, ¿no? Y a mí me parece que hay ahí una clave
y que tiene que ver con la justicia social o con lo que Virginia Zavala llama la justicia sociolingüística, ¿no? Que ahora lo voy a retomar en un ratito, ¿no? Entonces, a ver, volviendo de nuevo a la escritura literaria, ¿no? Esto fue como un pequeño recorrido muy rápido de algunas cuestiones generales sobre la escritura en general. Pensando en la escritura literaria, hay un recorrido, ¿no? Un cuentito, podríamos decir, muy conocido por todos ustedes, y los que somos más grandes lo vivimos también como profesores, que es este giro que se dio desde fines de los 80 y principios de los 90 hacia los enfoques comunicativos de la lengua, ¿no? Este giro que reposicionó el uso, ¿no? Y los usos lingüísticos, y que nos hizo pensar de nuevo el lugar de la producción, ¿no? De la producción textual en la escuela, desde otros marcos teóricos, la lingüística textual, aparecieron un conjunto de herramientas que se volvieron parte de los diseños curriculares, los actos de habla, los enfoques pragmáticos, la competencia comunicativa, ¿no? Digo, cosas que ustedes conocen muy bien, y que al mismo tiempo se conjugaron con una nueva manera de pensar la escritura que ponía el foco no tanto en los textos como productos, sino en el proceso de escritura, ¿no? Los modelos cognitivos de escritura, ¿sí? De Flower y Hayes, por ejemplo, que, como decía hace un ratito, también son parte ahora de los diseños curriculares, ¿no? Pensar que eso fue realmente como un avance como muy positivo en la historia de la escritura en la escuela. Empezar a pensar que la escritura tenía que ver con el trabajo con borradores, con la planificación, con la puesta en texto, la textualización, la revisión, ¿sí? Avances como muy interesantes. Pero, y esta es una crítica que ya se ha hecho, ¿no? Que al mismo tiempo también se conjugó con prácticas que eran prácticas más tradicionales, ¿no? De descripción de tipos de estructuras textuales, ¿no? Y pensar que la escritura tenía que ver primero con el reconocimiento de géneros y tipos textuales, secuencias y demás. Y por otro lado, pensar o asumir, digamos, esto que era un modelo teórico, ¿no? Del proceso de composición, planificación, textualización, reescritura, además, tomar ese modelo como los pasos correctos para escribir un texto, ¿no? De nuevo, pensar esto que Lilly llama la orientación normativa, ¿no? Digamos, es ese mismo modelo teórico, ¿no? Del enfoque cognitivo se resignificó en términos de orientación normativa. Bueno, para escribir hay que hacer estos pasos obligatoriamente, ¿sí? Es decir, de nuevo, homogeneizar, universalizar la práctica de la escritura, ¿sí? Establecer como recorridos obligados para escribir, que me parece que uno de los efectos es perder de vista esto que estamos diciendo, ¿no? Perder la actividad singular de los sujetos en las aulas, la relación que han construido con la cultura escrita, la relación que podrían construir, los valores, los sentidos que le dan al escribir. Otras relaciones que han construido que no necesariamente se adecúan a una serie de pasos obligados para el proceso de escritura, ¿no? Hay un ejemplo que da Lilly que a mí me gusta mucho, ¿no? Ella lo analiza en escritura académica, ¿no? Y que es un buen ejemplo de esto, ¿no? Pone el ejemplo de un texto escrito por un estudiante de nivel superior, ¿no? De una carrera, y en un artículo, en una monografía, mejor dicho, usa la expresión tales personas tienen la cabeza hueca, ¿no? Entonces Lilly analiza el comentario que le hace el docente, ¿no? Y la corrección es una corrección que podemos hecho cualquiera de nosotros, ¿no? La corrección es, la expresión cabeza hueca no es adecuada, ¿no? Adecuación comunicativa, ¿no? Al discurso académico.
¿no? Hasta un comentario hasta hecho con buena intención en el sentido de advertirle a la alumna que esa expresión no es adecuada para el contexto de una monografía académica, ¿no? Cuando Lili se entrevista al estudiante y le pregunta por qué escribió Cabeza Hueca, la estudiante dice algo que es interesante, que nos habla como del cambio de perspectiva. Cuando uno cambia, se corre, aparecen otras cosas. El estudiante dice, no, lo que pasa es que yo sé que podría haber usado otra expresión y sé que Cabeza Hueca no es adecuado para el discurso universitario. Pero si usaba otra expresión, me sonaba como que no era mía, como que no era un texto propio, como que no era un texto auténtico, ¿no? Inclusive en términos de que está dirigido hacia un profesor, ¿no? Como que no lo había escrito ella, como que lo había copiado de otro lado. Entonces, cuando uno se corre y empieza a ver la complejidad de la escritura en contexto y lo que los escritores o escritoras hacen con la escritura y las lógicas que siguen, inclusive en términos de la selección léxica, aparecen otras dimensiones que van más allá de lo correcto o incorrecto, inclusive de lo adecuado o no adecuado, ¿no? Porque justamente lo adecuado a los contextos no es una norma universal, absoluta, fija, sino que también se va construyendo por los mismos participantes, ¿no? Digo, los que trabajamos en el nivel superior también vemos constantemente, ¿no? Como en la escritura académica se juegan otras cosas que no son tan rígidas respecto de cierta selección léxica o ciertas construcciones de la frase y demás, ¿no? De nuevo, si uno asume una orientación normativa respecto de lo que es un artículo académico, sin percibir estas otras dimensiones, se está perdiendo algo, ¿no? En este caso, cuestiones, si quieren, que tienen que ver con la identidad de la propia chica estudiante, ¿no? Diciendo, no, eso no lo siento auténtico, ¿no? Virginia Zavala, que también está trabajando mucho con la escritura académica, con la escritura a nivel superior, dice una cosa que es interesante, ¿no? Que uno la puede extender también a otros niveles. Muchas veces los pedidos de escritura, adecuados a ciertos contextos, chocan con las identidades de quienes están participando en esas escrituras, ¿no? Digo, me hacen escribir como alguien que no soy yo. Me hacen escribir como alguien que no soy yo. Gran tema para pensar la escritura, ¿no? Que aparte, me parece que mucho de lo que estamos acá también lo hemos sentido cuando estudiamos en la universidad, ¿no? Hay algo de una voz que no es propia, ¿no? Y ahí, a ver, como no quiero, me estoy apurando porque no quiero llegar con el tiempo a algunas cosas que quiero mostrarles. Ahí entonces llegamos a Maite Alvarado, y cómo uno puede recuperarla desde un lugar interesante, porque Maite Alvarado, digo, empezó a pensar y escribió una cantidad de cosas muy interesantes respecto de la escritura en el mismo contexto de aparición de los enfoques cognitivos de la escritura también, ¿no? Que mencionábamos hace un ratito. Pero como muchas cosas que hizo Maite, siempre ella tenía, no entraba por la puerta, se encontraba por la ventana, ¿no? Y tenía una mirada inteligente y no dogmática sobre los problemas, y una mirada sobre todo anclada en la didáctica, ¿no? En problemas didácticos. Y una mirada además muy vinculada con la potencia de la imaginación, ¿no? Yo en algún texto dije que la didáctica de Maite era una didáctica de la imaginación, ¿no? Como una capacidad importante, una capacidad central en los aprendizajes, que recién hablamos de Vygotsky, y yo creo que Maite nunca lo dijo, pero uno puede rastrear también una referencia a la importancia que le da Vygotsky a la imaginación en los procesos de desarrollo, en los procesos de aprendizaje. Y de los enfoques cognitivos, Maite Alvarado toma algo que es pensar la escritura como resolver un problema, lo que ella llamaba un problema retórico, ¿no? Esto probablemente muchos y muchas lo han escuchado, ¿no? En tanto, escribir es un proceso que tiene que ver con evaluar la situación en la que estoy escribiendo, a quién me dirijo, qué efectos quiero conseguir, ¿sí? El género en el que necesito escribir,
cómo me posiciono, cuál es mi posición enunciativa, digamos, toda una cantidad de problemas que ella le llama problemas retóricos, ¿no? Retomando la tradición de la retórica clásica, digamos. Todas esas cuestiones implican que uno cuando escribe tiene que, decía Maite, evaluar, ¿no? O hacerse una representación del problema retórico. ¿Sí? Y esa representación del problema retórico implica una serie de problemas, ¿no? O implica resolver problemas. Entonces ella va a decir, enseñar a escribir es enseñar a resolver problemas retóricos. Me gusta esa definición porque es una definición muy didáctica además, ¿no? Desde ese punto ella encuentra o plantea cuestiones sumamente interesantes sobre la consigna. Justamente la consigna, desde la perspectiva de Maite, tiene que ver con elaborar buenos problemas retóricos, ¿no? Elaborar buenos problemas que confronten a quien está en una situación de aprendizaje con problemas puntuales respecto de el género, la situación enunciativa, la construcción de la voz, y en el caso de la literatura, problemas específicamente literarios, ¿no? Quiero decir, este marco teórico, en un punto, nos permite pensar lengua y literatura, ¿no? Como prácticas que están, como campos disciplinares que están vinculados en este sentido, ¿no? Dice Maite, ¿no? Como casi como programáticamente, ¿no? Como una mirada sobre la didáctica, dice, la necesidad de una exposición sostenida a experiencias de escritura desafiantes o transformadoras y una reflexión permanente acerca de esa práctica. Esta idea de que una consigna es un desafío, y un desafío pensado inclusive en términos lúdicos, es una idea que a mí siempre me pareció muy sugerente y muy potente, ¿no? Porque es un desafío, y esto lo decía Maite, ¿no? Más cercano al juego de ingenio, ¿no? que a un desafío en términos de un problema irresoluble, ¿no? A veces uno tiene la sensación que las consignas escolares tienen más de problema irresoluble que de desafío y de acto de habla lúdico, ¿no? Y por otro lado, este problema, ¿no? Esta consigna, que es una propuesta de un problema retórico, que es un desafío, que es un contrato, ¿no? Es un contrato didáctico también, ¿no? Es un pacto respecto de qué es lo que vamos a hacer juntos, ¿no? Docentes y alumnos. También habilita, ¿no? Distintas estrategias de resolución, ¿no? Pensar que la consigna como problema habilita al otro a echar mano de distintos recursos lingüísticos, semióticos, diría, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? No solo lingüísticos, recursos semióticos en general, ¿no? Propios de su experiencia cultural, de sus miradas sobre el mundo, su experiencia sociocultural. Y esto, más importante todavía, echar mano de recursos semióticos propios y aprender algunos nuevos. ¿Mm? Ahí hay un punto central que nos permite pensar la escritura también en términos de una práctica epistemológica, ¿no? Una práctica que tiene que ver con los saberes. ¿Sí? En donde a partir de la resolución de ese problema aprendo algo. Aprendo algo que tiene que ver con el problema retórico, con ese desafío en el que estoy involucrado en ese pacto que es una consigna, ¿no? Inclusive, por supuesto, además, en términos además de aquello sobre lo que estoy escribiendo, ¿no? Sobre el contenido que estoy escribiendo, sobre las distintas dimensiones referenciales de contenido sobre lo que estoy escribiendo. Entonces, les quiero mostrar, a ver si tengo tiempo, les quiero mostrar tres situaciones que a mí me parecen interesantes en donde esto que estoy tratando de explicar un poco apresuradamente me parece que aparece de manera interesante, ¿no? Uno es un
una consigna que propuso una colega, una profesora de secundaria de Villa Ballester, Natalia Martínez, que además es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de San Martín, es profesora de la secundaria y además también participa en la carrera de Letras de la UNSAM. Y ella en esta época de educación remota, ¿no? Estuvo trabajando como distintas cuestiones con la escritura, con la lectura, y en uno de los recorridos que hizo, que me lo compartió, tenía que ver con el trabajo con el humor en la literatura. ¿Sí? Entonces, planteó un recorrido como interesante, ¿no? Con lectura de textos, pero también de historietas, ¿no? De textos literarios y de historietas, en donde aparecía la parodia, en donde aparecía la sátira, y donde aparecía la ironía, ¿no? Entonces, como parte de ese trabajo, de ese recorrido con el humor en la literatura, con alumnos de segundo año, de la secundaria, y con el trabajo con ironía, ¿no? Un trabajo como complejo, ¿no? Que tiene que ver con lo semántico, que tiene que ver con la enunciación, ¿no? Un trabajo que tiene su complejidad. Leyó con los alumnos el Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, ¿no? Y les propuso una consigna, ¿no? A ver si me sale compartirla. Puedo compartir, Facundo, ¿no? La pantalla. Sí, Sergio, sí, podés compartir pantalla. A ver. A Ahí se ver. ve. Ahí se. ¿Creen que me apareció algo acá? Ahí. Esto, como les decía, fue parte de un trabajo, acá, un trabajo que se hizo de manera remota, en esto, ella usaba el Google Drive, ¿no? Bueno, en este contexto de aislamiento, era parte de este trabajo. Les leo, por ahí no todos conocen el Diccionario del Diablo, les quiero leer unos fragmentitos acá, Diccionario del Diablo, ¿no? Ambrose Bierce, escritor norteamericano de principios del siglo XX, creo, fines del siglo XIX, ¿no? Un diccionario que trabaja siempre en el registro de ironía y del sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Circo, lugar donde se permite a caballos, ponis y elefantes contemplar a los hombres, mujeres y niños en el papel de tontos. ¿No? Dentista, prestidigitador que nos pone una clase de metal en la boca y nos saca otra clase de metal del bolsillo. ¿No? Egoísta, persona de mal gusto, que se interesa más en sí mismo que en mí. ¿No? Vieron definiciones que trabajan la ironía y el sarcasmo, ¿no? Otra. República, entidad administrativa manejada por una incalculable multitud de parásitos políticos, lógicamente activos, pero fortuitamente eficaces. ¿No? ¿No? Tremendamente sarcástico, ¿no? Entonces lo que les propuso Natalia es hacer el diccionario del alumno. ¿No? El diccionario del alumno, tomar el mismo modelo de Ambrose Bierce, pero con otras entradas, ¿no? Por ejemplo, machete, visera, permiso para ir al baño, mate, maquillaje, recreo, patio, celular, copiarse, docente, boletín, examen, ¿no? Entonces, el problema retórico, diríamos, estaba en este caso incluido dentro de una consigna de invención, es decir, a partir de este modelo del género diccionario, elaborar un diccionario escrito como si fuese el diablo, ¿no? Ahí estaba el problema retórico, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Como si fuese el diablo en este sentido del uso de la ironía y del sarcasmo. Entonces leemos hay un montón, ¿no? Pero me interesa ver algunas cuestiones respecto de las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, de Antonella. Machete, apuntes muy resumidos que se usan de manera clandestina en los exámenes por alumnos vagos. ¿No?
permiso para ir al baño, excusa para perder tiempo de clases o escaparse. Mate, falta de respeto a la educación a menos que conviden a los maestros. Copiarse, un delito que debe ser castigado con humillación. Fíjense que aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, cómo asumen, ¿no? Asumen esta manera de construir la definición en clara reapropiación del estilo de Ambrose Bierce, ¿no? Y pensada la ironía en este sentido de cómo hacer aparecer una voz, digo, pensando en la forma en que Ducrot piensa la ironía, ¿no? Hacer aparecer una voz que no es la voz del locutor, pero que hace aparecer esa posición como insostenible, ¿no? O como absurda, o como falsa, ¿no? Esta idea de ironía que acá está como muy bien utilizada, insisto, ¿no? Como reapropiación de lo que aparecía en el caso del texto de referencia, que es el de Ambrose Bierce. Hay algunas, ¿no? Pienso en el de abajo, ¿no? Maquillaje, expresarse a través del maquillaje o simplemente sentirse más bella. En este caso uno diría, la ironía no está lograda, ¿no? Uno podría pensar, ¿qué intervención podría hacer con Antonella para conversar con ella? Porque hay otras resoluciones que sí, ¿no? Copiarse un delito que debe ser castigado con humillación, ¿no? Ahí está lograda la ironía, pero en maquillaje no. Uno podría contrastar y pensar que ahí justamente lo que permite esta reflexión es que había un problema retórico a resolver, un problema retórico que tenía una serie de recursos para echar mano para resolverlo, en este caso el texto de Ambrose Bierce, pero también, esto es lo que es interesante, la cultura escolar, ¿no? El conocimiento de la cultura escolar, ¿no? El conocimiento de cierta, si quieren, picaresca de la cultura escolar, ¿no? Permiso para ir al baño, excusa para perder tiempo de clases o escaparse. Como ese material, que es un material vinculado con la experiencia, si quieren, ¿no? Se resignifica cruzado con este otro problema retórico y que es un problema aparte vinculado con la lengua, ¿no? Si quieren, con la enunciación, con la ironía, pero en este caso que tiene que ver con la literatura, además, concretamente, porque estamos trabajando, o el eje, o el recorrido, la secuencia tenía que ver con la literatura. Un segundo ejemplo, rapidito, lo digo por el tiempo, ¿no? Porque quiero mostrarles otra cosa además. También en este recorrido de trabajo virtual, estuvo leyendo, Natalia leyó con sus alumnos el cuento de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, se me ha hecho una laguna, perdón, Los crímenes de la calle Morgue, y les propuso, como problema retórico en la consigna, que un periodista entrevistaba al detective, ¿no? Dupin. ¿Sí? ¿No? Acá está la consigna, el diario, da todo, en la misma consigna están todos los parámetros respecto de la situación retórica, del problema retórico, ¿no? El periodista quiere saber cómo Dupin descubrió ustedes se acuerdan el cuento de Poe, ¿no? Cómo descubrió cuál era el culpable, qué pistas había seguido, por qué le interesó el caso, ¿no? Les da algunas referencias formales, ¿no? Segundo, las preguntas y las respuestas deben ser interesantes, es decir, no le podemos preguntar a Dupin, ¿le parece que lo resolvió rápido? Y que él responda, sí, ¿no? Da como unas indicaciones respecto de, uno diría, la práctica social de la entrevista periodística, ¿no? Bueno, y les hace una propuesta interesante que es, la entrevista podía ser escrita o podía ser también en video, ¿no? Entonces, uno de los chicos, no lo vamos a pasar, se los muestro nada más, manda un video por WhatsApp donde ahí se personifica como Dupin, ¿no? Y lee unas respuestas que escribió, ¿no? Y está toda la escena de la entrevista periodística. Podemos leer algunas
¿no? Este es otro trabajo presentado, ¿no? ¿Qué le llevó a interesarse en este terrible suceso? Al enterarme del asesinato, decidí iniciar por mi propia cuenta una extensa investigación. Yo estoy convencido de que los métodos que la policía para poder encontrarle él o a los culpables del asesinato no son los más apropiados y que de ninguna manera llegaría a esclarecer el caso. ¿Cómo descubriste que el asesino era un orangután? En la escena del crimen descubrí un cabello y al investigarlo descubrí que no era cabello de humano sino de un animal, era un cabello de un orangután, ¿no? Que como ustedes recordarán, fueron una de las, en la extensa explicación que le hace Dupin al otro personaje sobre el caso, aparece este dato. Y, bueno, y otra serie de preguntas. Y que nos pone, aparte, en otra, uno podría hacer otra cuestión interesante respecto de la escritura literaria, que es cómo la escritura literaria reenvía a la lectura, ¿no? Y reenvía a repensar el cuento, y lo reenvía a repensar la trama, a repensar los elementos del policial. De hecho, cuando conversamos sobre esto, Natalia me decía, y esto es una cosa como interesante en términos de decisiones didácticas, ¿no? Ella me dijo, yo tenía ganas de hacer hacerles algunas preguntas sobre el cuento, pero no quería caer en el cuestionario de siempre, ¿no? Y me parece como interesante como la decisión didáctica es renunciar o poner en suspenso el cuestionario. Digo que yo no tengo nada en contra de los cuestionarios, ¿no? Poner en suspenso ese tipo de práctica y tratar de inventar otra que esto, que le permitiera pensar con los chicos el contenido del cuento, pero desde otro lugar, ¿no? Y ahí aparece la escritura, esta consigna interesante, escritura de invención, que está como en ese sentido. Y quiero mostrarles una cosa más y termino, ¿no? ¿Y qué es este texto? 1:12 en la noche. Porque me parece que parte de la cuestión o del problema, que bueno, estoy tratando de decir de diferentes maneras también en relación con la escritura literaria de la escuela, es cómo también pensamos o construimos otras situaciones de lectura de estos textos, ¿no? En principio, desde uno mismo como docente, ¿no? ¿Qué condiciones de legibilidad podemos construir respecto a estos textos, más allá de la orientación normativa que yo mencionaba hace un rato, más allá de una lógica de corrección o incorrección, o más allá de una lógica de lingüística textual, ¿no? Sino pensar o leer estos textos desde otros lugares, más cuando se tratan textos producidos a partir de consignas de invención, ¿no? Y me gustaría decir 2 o 3 ideas sobre eso muy rápidas, pero como pistas y como ideas que también yo estoy tratando de elaborar en este sentido. 1:12 en la noche, ¿no? Esta fue una consigna muy sencilla, ¿no? Que era a partir de una lista de títulos de cuentos fantásticos / góticos, ¿sí? Los estudiantes tenían que elegir uno de esos títulos y escribir un relato, ¿no? Era una consigna que esta profesora la hizo a principio de año, ¿no? Era casi como una especie de consigna diagnóstico también, ¿no? Pero bueno, una consigna bastante, en términos como de problema retórico, bastante sencilla, ¿no? Entonces Jessica Barrientos escribió este cuento. Era de tarde, yo estaba reembolada, decidí ir al cine a ver una película que todos mis amigos me recomendaron. Cuando llegué al cine no había nadie. En la puerta estaba cerrado, me fui a un bar para pasar el tiempo, como me gusta la birra, pedí una y después otra. Me emborraché y cuando cruzaba la calle casi me hace bolsa un bondi. Entonces un tipo salió detrás de un árbol corriendo para cruzar la calle y se cayó en la vereda. Revisé sus bolsillos para saber si tenía guita, pensé que podía venir la gorra, entonces escondí la guita y de pronto el tipo abrió los ojos y empezó a gritar.
Le pegué con una piedra y al chabón y lo tiré al baldío. Corrí a mi casa y me encerré en mi pieza. Tapé mi cabeza con mi almohada. Cuando levanté la cabeza, noto que sucedían cosas extrañas. Una piedra rompió mi ventana, las puertas y las ventanas se abrían, una voz se empieza a escuchar y me aturdía y me volvía re loca. Agarré el teléfono, llamé a la gorra y confesé lo que había pasado. Ahora estoy en cana, ya esa voz desapareció y me siento mejor. Fin, Jessica. Uno podría decir un montón de cosas de este texto, inclusive en términos de la sintaxis, ¿no? En términos de la ortografía, en términos de la gramática, ¿no? Hay una cantidad de cosas que uno podría pensarlas inclusive en términos de la corrección, ¿no? La correlación verbal, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y uno también puede agarrar tomar otro camino, ¿no? Y pensar este texto en relación a otros, uno diría, otros enfoques, ¿no? Y que a mí me interesan particularmente, que es pensar este texto en clave interdiscursiva, ¿no? En clave de pensar cómo se vincula este texto, esta producción, hecha en un aula, en una escuela de La Plata, ¿no? Por una chica de 15, 16 años, cómo se vincula este texto con los discursos sociales. Este modelo de la interdiscursividad, que tiene que ver con un teórico que se llama Marc Angenot, un teórico de la literatura, ¿sí? Y que por supuesto tiene una referencia directa con Bakhtin, con el dialogismo, con la polifonía, ¿sí? Me parece que nos da como una pista para poder leer estos textos en otra clave, porque Marc Angenot dice algo que a mí me interesa mucho, él lo piensa en relación con la literatura, ¿no? Pero digo, yo estoy decidiendo leer este texto de Jessica como literatura, ¿no? Y dice Marc Angenot, la literatura trabaja el discurso social, opera sobre el discurso social, ¿no? No opera sobre la realidad, sino opera sobre otros discursos, ¿no? Y él cuando piensa en discurso social lo piensa en términos, así lo dice, ¿no? De matrices genéricas, repertorios tópicos, retórica, maneras de decir, ¿sí? Organizadas socialmente, ¿no? Y aparte lo piensa en términos de dominantes, ¿no? Tópicos dominantes en un momento del contexto social, ¿no? Y cómo la literatura reproduce, subvierte, discute, resignifica esa trama discursiva, social, en la que está inserta desde su propia especificidad. ¿Cuál es su especificidad? Trabajar esos elementos, ¿no? Y aquí uno puede decir rápidamente, ¿no? Si uno ya se corre de ese lugar y lo piensa así, este texto, uno dice, bueno, acá hay un tópico, un tópico que excede a la literatura, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad o inseguridad en los barrios, ¿no? Y que es un tópico que recorre el discurso periodístico, el discurso político, las charlas que escuchará Jessica en el barrio respecto de este tema, a sus papás, a sus mamás, a sus parientes, ¿no? Uno lo podría pensar hasta en términos de género, ¿no? Una chica joven, el personaje que construye en esta narrativa, que camina sola por un barrio a la noche, ¿no? Quiero decir, tópicos que están y que circulan socialmente, pero que acá son reabsorbidos o resignificados con otras tradiciones que son las del discurso literario, ¿no? Porque acá claramente ustedes se habrán dado cuenta que está el fantástico y un tipo particular de fantástico que es el fantástico más cercano a la poética de Poe, ¿no? Este final de un personaje, este personaje que confiesa, que llama a la gorra y confiesa, está muy cercano al corazón del autor de Poe, ¿no? Y a toda una tradición de pensar el fantástico en clave de la culpa, bueno. Discurso social,
discurso literario como parte de ese discurso social, repertorios tópicos que se resignifican, y que le permiten a Jessica escribir. Este es el punto interesante, ¿no? Que le permiten escribir a partir del problema retórico de la consigna. Y Engenot dice una cosa que a mí me gusta mucho también para pensar estas textualidades, que desde su marco teórico, él afirma, y yo acuerdo con esta mirada sobre los textos, que los textos son menos homogéneos de lo que tendemos a creer, menos homogéneos y menos ideales, o menos ajustados a ciertos parámetros ideales de lo que es un cuento, de lo que es un texto académico, de lo que es, etcétera, ¿no? Y él prefiere pensar los textos, y lo dice así, como fragmentos heterogéneos del discurso social. Como si los textos, en realidad, o producir un texto, tuviera más que ver, o pensar la producción de los textos en clave de literatura, tuviera más que ver con, lo dice así también, componer a partir de un collage de fragmentos del discurso social, ¿no? Que se componen, por supuesto, a partir de cierta conciencia del género y demás, ¿no? A mí me interesa pensarlo de esta manera porque, en primer lugar, la posiciona a Jessica también en relación con su manera de ver el mundo, respecto de lo que conoce, respecto de lo que sabe, respecto de su conocimiento del género, por supuesto, también, pero también en relación como decía recién, a tópicos que tienen que ver con, no con la realidad, quiero marcar esto, sino con el discurso social, con lo que circula socialmente en términos de sentido sobre la vida en un barrio, la culpa, la relación con la policía, ¿no? Que la policía, que la gorra no es la policía, podríamos ir por otro lado también para pensar qué pasa con esa selección léxica en términos de la variedad lingüística, bueno, cantidad de cosas que resultarían interesantes para pensar. Bueno, me detengo acá si dejamos un ratito por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario a partir de esto. No sé cómo volver a ver, dejar, ¿no? Acá. Bueno, ahí, para abrir la conversación.